La primera vez que vi a Laura besando a otro hombre fue en plena calle, un martes a las 5 de la tarde, a 2 manzanas de la escuela de nuestros hijos. No era un beso rápido ni de saludo. Era uno de esos besos que te hacen olvidar dónde estás, con las manos agarrando la nuca y los ojos cerrados como si no existiera nada más. Me quedé parado en la acera, a pocos metros, con una bolsa de pan en la mano y el corazón intentando salirme por la garganta. No me vio. O quizás sí, pero no le importó. Él llevaba un casco de moto colgado del brazo, y ella se reía con esa risa baja que antes era solo mía. No corrí hacia ellos ni grité su nombre. Me quedé quieto, observando, intentando asimilar que esa mujer, la que esa mañana me había pedido que comprara tomates para la cena, estaba viviendo otra vida a plena luz del día. Mientras ellos se separaban y se metían en un portal, supe que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tenía que saber quién era él, cuánto tiempo llevaba esto, y sobre todo, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me quedé a unos metros del portal, con la bolsa de pan apretada contra el muslo y la sensación ridícula de estar haciendo guardia en mi propia vida, mirando el reloj cada poco para no perder el control de la situación y anotando mentalmente detalles sencillos que luego me servirían para atar cabos, la moto negra con una calcomanía blanca aparcada en la esquina, el casco con una raya roja que él llevaba colgado, la camisa azul de Laura que yo mismo había planchado por la mañana, el número del portal y el timbre en el que había marcado sin dudar. No entré. Me quedé fuera contando coches, escuchando pasos en la escalera, tragándome el impulso de subir y armar un escándalo, porque lo único que quería de verdad en ese momento era entender si lo que acababa de ver era una anécdota sucia o el síntoma de algo más profundo que me iba a costar meses deshacer. Cuando por fin salieron, 40 minutos después según marcaba el móvil, no hubo abrazos ni besos en la puerta, solo una conversación breve que no pude oír y una despedida seca con una palmada en el brazo que a mí me dolió más que cualquier beso, porque me dejó claro que no era la primera vez que hacían aquello, que tenían sus códigos y su manera de no llamar la atención, y que lo que yo creía casual se movía con la seguridad de lo repetido. No dormí bien esa noche, y al día siguiente pedí la tarde libre en la oficina con una excusa sencilla, porque necesitaba tener tiempo para mí, para mirar con calma y sin interferencias lo que estaba pasando, y sobre todo para decidir cómo iba a moverme sin caer en la trampa de liarlo todo a las primeras de cambio. A las 4:30 me planté delante del mismo portal, con una sudadera cualquiera y una gorra que jamás uso, y esperé sentado en una terraza pequeña de la calle, tomando un café que me supo amargo desde el primer sorbo. A las 5:10 llegó la moto negra, se quitó el casco despacio, y lo reconocí por la mandíbula marcada y esa seguridad con la que cerró el candado de la rueda como si aquella acera fuera suya. Laura apareció a la hora en punto, con un bolso distinto y unas zapatillas que no le había visto en casa, y subieron sin mirar alrededor, como si estuvieran yendo a pagar una comunidad o a ver a un notario. Pedí la cuenta, dejé la moneda y entré al portal justo detrás de un vecino que abrió con llave, porque necesitaba saber a qué piso subían y cuánto tiempo se quedaban. El portero automático marcaba nombres, y pude leer Pesans, 3A, G. Martos, 3B, Estudio Alquimia, 2A, y un 2B sin nombre que a mí me olió a piso turístico o a alquiler de paso. Me quedé en el rellano del ascensor haciendo que buscaba una dirección en el móvil mientras escuchaba el eco de sus pasos en el segundo, y cuando se cerró una puerta arriba confirmé lo que temía, el segundo B. No subí. Bajé a la calle y apunté el detalle en una nota, porque necesitaba pruebas que no fueran solo mi memoria y mi rabia. Volví al día siguiente, y al otro, y el patrón se repitió 2 veces en una semana, siempre a la misma hora, siempre la misma moto, siempre el mismo piso. El viernes, cuando salieron, Laura se fue andando en dirección a Embajadores, y él se quedó un momento revisando el móvil apoyado en la moto, así que crucé la calle con el corazón acelerado y me acerqué al bar de la esquina con la excusa de preguntar por una dirección,
solo para escuchar si alguien le llamaba por su nombre o si él pedía algo que me diera una pista mínima. El camarero le dijo Sergio, lo de siempre, y él asintió sin ganas. Me quedé a 10 pasos, de espaldas, mirando la lista de bocadillos como quien se decide entre tortilla o calamares, y en cuanto escuché su voz se me clavó la certeza de que ese nombre iba a perseguirme durante semanas. Salí sin pedir nada, porque no necesitaba bocadillo, necesitaba datos. El lunes siguiente me presenté en el portal a las 11 de la mañana con un paquete en la mano, fingiendo ser repartidor, y llamé al segundo B con un envío para el inquilino improvisado, esperando que alguien bajara o que al menos me dijera un nombre. Nadie contestó, pero el segundo A abrió y se me quedó mirando con cara de fastidio. Para el B no recojo nada, son de alquiler, cada semana uno diferente, dijo, y con eso me regaló la pieza que faltaba. Piso turístico. Llaves que van y vienen. Citas a plena luz del día para no dejar rastro en la noche. Me fui sabiendo que ya no hablaba de un capricho en un portal cualquiera, sino de un sitio preparado para encuentros, y eso me reventó por dentro de una manera mucho más profunda que el primer beso, porque significaba organización, agenda, decisiones conscientes, dinero gastado sin rubor y una manera de vivir por debajo de mi casa que yo ni siquiera sospechaba. Quise saber más de Sergio, y no porque me interesara su vida, sino porque necesitaba entender qué clase de persona se plantaba a 2 manzanas del colegio de mis hijos a montar un teatro de normalidad con mi mujer como si todo fuera correcto. Me acerqué otra vez al bar de la esquina cuando lo vi aparcar y esperé a que pidiera, y cuando el camarero le sirvió y se fue a atender a otra mesa me coloqué a su lado y solté una frase que había ensayado en mi cabeza para que sonara a casual. «Perdona, tío, ¿esa calcomanía dónde la has conseguido?» «Me mola para la mía». Me miró de arriba abajo con esa seguridad chula que tienen algunos cuando creen que el mundo les debe algo. En un taller de Tetuán, un colega las hace. Asentí, hice como que anotaba el dato, y añadí otra frase ligera. ¿Trabajas por aquí? Se encogió de hombros y dijo que sí, que repartía a veces por Lavapiés y que otras iba por Malasaña, nada importante, sin mirarme, dándole un trago corto al botellín. No tuve valor de decirle quién era yo, ni quise precipitarlo todo allí mismo, porque todavía estaba en esa fase en la que el cuerpo te pide saltar y la cabeza te obliga a pensar en los niños, en el colegio, en las tardes de deberes y en las cenas que hay que poner aunque el mundo se te haya tambaleado. Ese mismo día, por la tarde, esperé a Laura en la puerta de casa con una calma que me costó un mundo mantener, y la vi llegar con un ramo pequeño de flores que no venía de ninguna compra habitual. Al cruzarnos en el pasillo del piso me dio 2 besos distraídos, dejó las flores en un jarrón y se metió en la cocina a mirar el horno como si fuera lo más importante del día. Quise preguntar de dónde venía, pero me callé, porque ya sabía de dónde venía y prefería reservar las palabras para cuando ya no hubiera vuelta atrás. Fui al cubo de reciclaje cuando ella se metió en la ducha y encontré un ticket doblado de una cafetería de la zona con hora y fecha que encajaban con mis notas, un detalle más que no necesitaba, pero que aún así guardé en el bolsillo como quien guarda una pieza de un puzzle para no olvidarse del dibujo final. La semana terminó con una confirmación que no buscaba y que, sin embargo, me dejó sin aire. Volví al portal a la misma hora, y esta vez subí, porque necesitaba escuchar algo que no dejara lugar a dudas, algo que me sacara del malabarismo mental de justificar lo injustificable. Subí las escaleras con cuidado, parándome en el primer tramo para no hacer ruido, y me quedé a un lado del segundo B, lo bastante cerca para oír voces y lo bastante lejos para no ver nada que no quisiera ver, con el pulso disparado y el estómago encogido. No tardé ni 2 minutos en escuchar la risa de Laura, una risa corta, nerviosa, seguida de una frase que me atravesó como una cuchillada limpia. «Cierra bien, que la otra vez se oía todo». Él respondió algo ininteligible y luego llegó el silencio pesado de las puertas que se cierran, la cama que se mueve, los murmullos que no dejan lugar a la imaginación. No necesitaba más.
Bajé las escaleras sin mirar a nadie, crucé la calle, caminé hasta la plaza y me senté en un banco mirando a ninguna parte, con la única certeza de que aquello ya no era una sospecha ridícula ni un malentendido vacío, sino un engaño completo, repetido y cómodo, sostenido por horarios y pisos de alquiler y motos aparcadas en la esquina como si la ciudad estuviera de su lado. Cuando volví a casa por la noche, Laura estaba preparando la cena como cualquier día y me preguntó si quería una copa de vino mientras terminaba la tortilla. Le dije que no, que prefería agua, y ella asintió sin mirarme. No dije nada más, porque ya había dado el paso más importante, pasar de la duda al hecho, del presentimiento a la prueba, del golpe en la acera al mapa de lugares, horas y voces. Lo siguiente no iba a ser observar. Lo siguiente iba a ser hablar. Pero antes de hablar quería dormir una noche entera sabiendo que había descubierto, para no decir la primera tontería que se me viniera a la boca y para poder mirar a Laura a los ojos y describirle, sin gritar, dónde, cuándo y cómo había decidido sacar nuestra vida del camino sin siquiera preguntarme si yo estaba dispuesto a seguirla. Cuando entré por la puerta de casa, Laura estaba en la cocina cortando zanahorias como si nada, con la radio puesta y el pelo recogido en ese moño descuidado que solía gustarme. Me miró y sonrió, pero esa sonrisa no llegó a los ojos. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie, observándola. No sabía por dónde empezar. Había pasado toda la noche anterior imaginando este momento y en cada versión que ensayaba, mi voz salía más fuerte de lo que debería. Pero ya no estaba para medir palabras. Tenemos que hablar, le dije, sin rodeos. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla, se apoyó en la encimera y frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? No me digas ahora como si fuera una tontería más. Te vi, Laura. Te vi con él. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Ni siquiera fingió sorpresa. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y giró la cabeza hacia la ventana. No sé de qué hablas, respondió al cabo de unos segundos, pero su tono no tenía convicción. Claro que lo sabes. El martes, 5 de la tarde, calle Mayor. Él con el casco en el brazo y tú riéndote como si yo no existiera. Y luego entrando en ese portal. Apretó los labios y bajó la mirada. ¿No es lo que piensas? Dímelo entonces, porque lo que pienso es bastante claro, solté, sintiendo como la rabia me subía. Solo es un amigo, empezó, pero no la dejé terminar. No, un amigo no te besa así. Un amigo no te agarra por la nuca en plena calle y te mete en un portal. Laura se cruzó de brazos, como si esa postura pudiera darle fuerza. Fue un error, ¿vale? No estaba planeado. Nos encontramos, hablamos, y, pasó. ¿Y cuántas veces ha pasado? Pregunté, acercándome. No tantas como crees, contestó, esquivando mi mirada. No significa nada. Ese no significa nada me encendió más. Para ti puede que no signifique nada, pero para mí significa que me has mentido, que me has tomado por idiota y que has tirado a la basura todo lo que hemos construido. Ella levantó la voz. Tú tampoco eres perfecto, siempre estás trabajando, siempre cansado. Nunca tienes tiempo para mí. Ah, claro, la culpa es mía porque no te llevo de la mano por la calle todos los días. No te jode. Su cara se tensó y supe que iba a intentar darle la vuelta a todo. No es solo eso. Hace meses que me siento sola. Él me escucha, me hace reír. Y supongo que también te hace cosas en ese portal que yo no, interrumpí, y vi cómo apretaba los puños. No voy a seguir escuchando si solo vas a insultarme, dijo, dándome la espalda. No te estoy insultando, Laura, te estoy describiendo. Ella cogió el cuchillo de nuevo y empezó a cortar las zanahorias como si yo no estuviera allí. Ese gesto me pareció un desprecio, como si la conversación no tuviera importancia. Mírame cuando te hablo, ordené.
giró la cabeza lentamente. ¿Qué quieres que diga? Ya está hecho. No puedo cambiarlo. Lo que quiero es que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Laura dudó unos segundos antes de contestar. Un par de meses. Y pensaba seguir. No respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. En ese momento supe que no había nada que salvar. Mi voz bajó, pero el tono era más frío que nunca. Muy bien. Entonces a partir de hoy, esto cambia. No vas a seguir viviendo como si nada. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo verás, dije, y salí de la cocina dejando que el portazo hablara por mí. Sabía que lo que venía después no iba a ser una simple discusión de pareja. No después de haberla visto y escuchar de su propia boca que había elegido a otro, aunque fuera solo un par de meses. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me quedé en el sofá, planificando. Y cuanto más pensaba, más claro lo tenía, la venganza no iba a ser rápida, pero sí iba a ser contundente. La noche del sofá me sirvió para ordenar una lista simple y ejecutable, sin improvisaciones ni pataletas. A primera hora pedí cita en un despacho de familia de Antón Martini, mientras los niños estaban en el colegio, me senté delante de una abogada llamada Nuria que no perdió el tiempo con paños calientes. Le conté lo que había visto, le detallé horarios, el portal, la moto, el piso sin nombre en el segundo. Me preguntó el régimen económico y asentí cuando dijo gananciales. Entonces protege ingresos y trazabilidad desde hoy, indicó, y me dio un guión, abrir cuenta nueva solo a mi nombre, mover mi nómina, cancelar la tarjeta adicional de Laura, inventariar lo que es de cada uno, y enviar un burofax dejando constancia de una separación de hecho con propuesta de medidas provisionales para los niños y uso de la vivienda hasta que un juez diga otra cosa. Nada de broncas por WhatsApp, nada de amenazas, solo hechos, remató. Le pedí también que preparara una demanda por medidas provisionales por si ella se negaba a hablar. Te llamo en 2 días con el borrador del burofax, dijo. Salí con una carpeta de instrucciones y una calma rara que venía de saber qué pasos dar sin gritar. Abrí la cuenta nueva en una oficina del Banco de la Plaza, di la orden de cambiar la domiciliación de la nómina y cancelé la tarjeta adicional con una llamada de 5 minutos. No me tembló la voz cuando la operadora preguntó el motivo. Pérdida de confianza, dije. Después paré en correos y compré un pack de burofax porque Nuria insistió en que todo quedara por escrito con acuse. Antes de volver a casa pasé por el portal de la calle Mayor para comprobar otra cosa que me rondaba la cabeza, si el segundo B era un alquiler turístico sin licencia. Miré los buzones, revisé de nuevo los timbres y saqué fotos. En casa me metí en el portátil y, en menos de media hora, localicé el anuncio del piso en una plataforma, con calendario abierto a diario y un nombre falso de anfitrión. Reservé para el martes siguiente a las 5, justo su hora, usando la cuenta de un amigo que me había prestado para estas cosas, y al mismo tiempo registré una denuncia en línea Madrid por actividad turística sin número de licencia ni identificación en el portal. No quería castigar a desconocidos por deporte, quería cortarles el sitio donde se encontraban y dejarles claro que su comodidad tenía consecuencias. A mediodía llamé al bar de la esquina y pedí hablar con el dueño. Me presenté como padre de 2 niños que pasan por esa acera cada tarde y le conté, sin adornos, que su cliente de la moto negra aparcaba sistemáticamente sobre el paso rebajado y bloqueaba el carrito de la pequeña cuando salimos del colegio. No era mentira. Le pedí que, si volvía a verlo, le avisara, y que, si no, no se extrañara si un día venía la grúa. Yo se lo digo, respondió con tono resignado, y colgó. Luego escribí un correo a la Junta de Distrito adjuntando fotos de la moto ocupando el rebaje y recibí un número de incidencia. Hice todo sin subir el tono, sin insultos y sin grandes discursos, solo dejando constancia de lo que pasaba y de que me había hartado.
Esa tarde, cuando Laura fue al supermercado, me llamó desde la caja. La tarjeta no pasa, ¿has hecho algo?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y fastidio. He cancelado la adicional, a partir de ahora usa la tuya, contesté. No puedes hacer eso sin avisar, replicó. Puedo y debo, hasta que aclaremos dónde estamos, dije, y colgué antes de entrar en un intercambio inútil. A la hora de la cena le expliqué en voz baja que había pedido cita con una abogada, que íbamos a enviar un burofax con una propuesta de días de custodia, que no pensaba sacar a los niños del piso ni organizar un circo. Esto no es un castigo, es orden, añadí. Ella me miró con una mezcla de rabia y susto. No he hecho nada que no se pueda arreglar, murmuró. Has hecho exactamente lo que se deshace un matrimonio, respondí, y dejé el tema para no discutir delante de los críos. El martes a las 4:30 llegué al portal con la reserva hecha a nombre del amigo y la denuncia ya asignada a inspección. No subí. Me quedé enfrente, apoyado en la pared de una tienda cerrada, con el móvil en silencio. A las 5:05 llegó la moto. Sergio se quitó el casco, miró alrededor con esa seguridad mecánica que había visto ya 3 veces, y encajó el candado. Laura apareció ahí 2, con el mismo bolso de la semana anterior. Entraron sin hablar. 3 minutos después, 2 agentes municipales y una técnica del distrito se plantaron en la puerta con una carpeta. No vinieron por mí ni por mi denuncia en concreto, venían por una batida que, al parecer, mezclaba quejas de vecinos y varias comunicaciones como la mía. Subieron. Yo no me moví del sitio. 15 minutos más tarde se abrió el portal y salió la técnica con cara de haber visto lo de siempre. Un agente pidió por radio una grúa por una moto mal aparcada en rebaje. No miró en mi dirección. No necesitaba hacerlo. La grúa llegó cuando ellos seguían arriba. Me acerqué lo justo para escuchar al operario comprobar la matrícula y enganchar la rueda. En ese instante bajaron Laura y Sergio, avisados por el timbre de la puerta y el ruido del cabrestante. Oiga, esa moto es mía, dijo él. Está denunciada por estacionar sobre un rebaje y por obstaculizar la acera. Si quiere reclamar lo hace en el depósito, respondió el agente con educación seca. Laura no me vio hasta que pasé a su lado para entrar en el portal, y cuando cruzamos miradas se le fue el color. No dije nada. Ella tampoco. Subí al segundo para encontrarme con la técnica en el rellano, y le enseñé desde lejos el anuncio impreso que llevaba doblado. Ya lo hemos visto, no tienen licencia y aquí no reside nadie del censo, me dijo. Gracias por avisar, habrá propuesta de sanción y cierre, añadió. Asentí, di media vuelta y bajé. No me hizo falta ver más. La moto se fue en la plataforma, Sergio discutía sin argumentos, y Laura miraba al suelo como si buscara una grieta por la que desaparecer. Yo crucé la calle y me metí en el bar de la esquina. El dueño me reconoció de la llamada y levantó la barbilla a modo de pregunta. Un agua, pedí, y me lo bebí de pie, mirando la puerta como quien toma nota de un parte. Esa noche dejé sobre la mesa del salón un sobre con 3 cosas, una copia del resguardo del burofax que Nuria mandó por la tarde a su correo y a la dirección del trabajo, una lista clara de gastos domésticos con mi compromiso de seguir pagando el alquiler y la luz mientras acordábamos turnos de casa con los niños, y una nota con el número de expediente de la inspección del piso turístico. No era un trofeo ni una humillación pública, era la señal de que las reglas habían cambiado. Cuando llegó y vio el sobre, lo abrió sin sentarse. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa. Orden, contesté. No puedes hundirme así, dijo con un hilo de voz. Yo no te he hundido, tú elegiste el lugar, la hora y la mentira. Yo solo he sacado la basura de debajo de la alfombra, respondí sin levantar la voz. También has llamado a su trabajo, vas a arruinarle la vida, soltó de golpe, buscando que yo quedara como el malo. No he llamado a nadie de su trabajo.
Si te preocupa su vida, igual te has parado poco a pensar en la nuestra, dije, y me fui al cuarto de los niños a prepararles las mochilas para el día siguiente. Mi madre me escribió preguntando si todo iba bien porque Laura la había llamado llorando. Le contesté que estábamos en proceso de separación y que no quería sobremesas de reproches ni bandos familiares, que ya hablaríamos cuando tuviera las medidas provisionales en la mano. No quería convertir esto en un espectáculo. Quería que quedara meridianamente claro que Laura había cruzado una línea y que yo no iba a cubrirla ni a sostener su doble vida con mi silencio. El miércoles me llamó Nuria para confirmar que el burofax se había entregado y que la otra parte lo había leído. A partir de ahora, si incumple, pides medidas y listo. Mantén la calma, dijo. La tengo, respondí, y por primera vez en muchos días era verdad. El jueves por la tarde Laura intentó reorganizar el relato. Estás exagerando, podríamos haber ido a terapia, dijo en la cocina, con los niños jugando en su habitación. La terapia es para quien quiere arreglar, no para quien reserva pisos por horas y besa en la puerta del colegio, respondí. Fue 2 meses, nada más, insistió. 2 meses son 8 tardes de engaño y 20 mentiras a la cara de tus hijos, contesté, y ella se calló. No levanté la voz ni un solo segundo. Ya no hacía falta. La venganza no fue gritar, ni romper, ni difamar. Fue cortar el canal que alimentaba su aventura, poner a la vista lo que había, y blindar a mis hijos con papeles y horarios que se cumplen. Quedaba la última pieza, la conversación final, esa en la que no se negocian culpas sino salidas. La pedí para el domingo por la noche, en el salón, sin móviles y sin interrupciones. Ahí decides si te vas, si alternamos la casa o si peleas en el juzgado, le dije. Y ahí te diré también qué siento, no para que vuelvas, sino para que por fin me escuches una vez sin inventarte excusas. El domingo a las 10 apagué la tele del salón, dejé los móviles en la estantería y cerré la puerta para que los niños no escucharan. Laura se sentó al otro lado de la mesa con un vaso de agua que no tocó. Empecé yo porque había sido quien pidió esta conversación y porque no quería perderme en reproches que ya habíamos repetido sin avanzar. Le dije que la primera semana había sido solo rabia y que la rabia me había servido para mover papeles, cortar tarjetas y llamar a quien tenía que llamar, pero que después de la rabia llegó algo más difícil de llevar porque no te empuja, te frena y te deja vacío, que fue la tristeza de asumir que el piso donde estamos dejó de ser un lugar seguro para mí en el momento en que vi ese portal y escuché esa frase detrás de la puerta, y que desde el jueves llevaba dándole vueltas a la posibilidad de seguir conviviendo por inercia o de aceptar que lo nuestro había terminado aunque los niños y las facturas nos obligaran a hablar como socios durante un tiempo. Laura no interrumpió y por primera vez desde que todo empezó no puso cara de defensa, sino de cansancio, y se le notó que prefería que hablara yo para medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Le conté que no iba a hacer teatro de reconciliación, que no me sale vivir de abrazos de compromiso ni de pactos de silencio para salvar apariencias, que no puedo imaginarme volviendo a la cama con ella después de escuchar lo que escuché en el segundo B. Y que no iba a educar a nuestros hijos en una casa llena de medias verdades donde uno de los dos vigila horarios y al otro le da igual. Le dejé claro que no estaba buscando castigo ni humillación, que no había llamado a su trabajo ni iba a perseguir al tal Sergio más allá de lo que la ley marque si vuelve a aparcar donde no debe, y que mi objetivo era que los niños notaran el menor terremoto posible dentro del terremoto que ya es inevitable. Entonces di lo que propones, dijo por fin, y apoyó las manos en la mesa con los dedos cruzados como si quisiera sujetarse a algo. Propuse separación de hecho desde ya, custodia compartida semanal con entregas los viernes a la salida del colegio, mantenimiento de los gastos de alquiler, luz y comunidad a medias, fondos de la cuenta común solo para alimentación, colegio y actividades de los niños con registro de tickets, nada de compras personales cargadas al conjunto, y uso alterno de la vivienda durante 2 meses para que los niños no cambien de cama en pleno curso mientras buscamos 2 alquileres cercanos.
Expliqué que ese modelo de nido solo iba a durar 8 semanas porque no me parece sano alargarlo, y que durante mi semana en la casa ella se quedaría en casa de su hermana o en un alquiler temporal, y durante su semana yo me quedaría en un estudio que ya había reservado por un mes prorrogable. Añadí que el domingo siguiente firmaríamos un acuerdo privado con todo esto y que Nuria lo adjuntaría a la demanda de medidas para que un juez lo homologue cuanto antes, sin guerra salvo que alguien lo incumpla. Laura respiró hondo y dijo que no esperaba tanta frialdad. Le respondí que no era frialdad, era orden, que la parte caliente ya la había gastado en pasar de la incredulidad a la rabia y de la rabia a esta calma que no disimula el dolor, solo lo gestiona. Ella habló por fin de lo suyo sin escudos. Dijo que no había sabido pedir lo que necesitaba, que llevaba meses sintiéndose invisible, que lo de Sergio empezó con mensajes tontos y quedó en 2 meses de tardes que iban a terminar igual aunque yo no hubiera movido nada, y que la inspección del piso turístico y la grúa de la moto le habían hecho ver que ya no jugaba sola, que estaba rompiendo algo que afecta también a 2 críos que no tienen culpa. Le contesté que me alegra que lo entienda, pero que entenderlo no repara lo hecho y que por eso no hay terapia que valga porque yo no estoy en disposición de reconstruir confianza a base de sesiones, que me conozco y que viviría revisando cada salida suya, y que no quiero convertirme en ese tipo de marido que vigila como si fuera guardia. ¿Estás decidido a divorciarte?, preguntó con un hilo de voz. Le dije que sí, que no quiero seguir casado con alguien que eligió a otro sabiendo que yo existía, que prefiero un divorcio limpio a un matrimonio sucio, que no necesito que me pida perdón cada mañana ni que me prometa cosas que no voy a creer, y que mi aceptación llega hasta aquí, que acepto que se acabó y que mi trabajo ahora es que la salida sea digna para los niños y respetuosa en lo económico. Laura asintió despacio y preguntó por los detalles prácticos, porque cuando ya no hay nada que negociar en lo emocional lo que queda es la logística. Acordamos que el calendario empezaría ese mismo viernes, que ella se quedaría la primera semana en el piso por una excursión del colegio que salía desde nuestra calle y que yo recogería a los niños el viernes siguiente para empezar mi semana con ellos en la casa. Hablamos del verano aunque aún falte, porque si no lo planeas luego llega y te estalla, y fijamos que el mes de julio sería mitad y mitad con semanas alternas y agosto igual, y que los campamentos se decidirían por precio y horarios, no por caprichos de última hora. Aceptó que la cuenta común quedara en saldo mínimo y que cada gasto fuera justificado con foto de ticket en la carpeta compartida que abrí delante de ella en el portátil, y por primera vez colaboró sin poner pegas. Dijo que avisaría a su hermana de que necesitaría dormir en su sofá 2 semanas alternas hasta encontrar algo, y me pidió que no contara nada a mis padres hasta que pudiéramos hacerlo juntos para que no empezaran a llamarla de madrugada, y aunque me costó aceptar, le dije que vale, que el martes se lo contaríamos por videollamada para que no se enteraran por terceros. Cuando ya teníamos el esqueleto del acuerdo, quise cerrar la parte personal de una vez porque si no lo hace se queda flotando como una sombra. Le dije que aún me duele imaginar sus manos en el casco de ese tipo y que durante días me he levantado con la imagen de ellos saliendo del portal, que no me da vergüenza admitir que he llorado en el coche 2 veces después de dejar a los niños, que no me siento mejor por haberla pillado ni por haber cortado sus comodidades, que no hay satisfacción, que solo hay una mezcla de pérdida y alivio porque por fin se acabó la mentira. Le dije también que la acepto como madre de mis hijos y que no voy a hablar mal de ella delante de ellos aunque me lo pida el cuerpo, que no voy a permitir que nadie la insulte en mi presencia por lo ocurrido, y que espero lo mismo a la inversa, que no cuente una versión dulcificada donde yo salgo como un ogro controlador, porque no lo he sido y no pienso empezar ahora. Ella lloró bajito, no como las otras veces que lloraba para convencerme de que frenara, sino con otra cosa que no sé nombrar, quizá vergüenza, quizá conciencia tardía, y dijo que agradecía el trato y que iba a cumplir con el plan, que no quería más incendios. Antes de abrir la puerta del salón le pedí una última cosa práctica y una emocional.
La práctica fue que avisara a Sergio de que no se acercara a nuestro portal, a la escuela ni a la plaza de los columpios, que si lo veía por allí con la moto iba a llamar a la policía por acoso aunque no me mirara, porque una cosa es lo que ha pasado y otra es que invada mi rutina con los niños. La emocional fue simple y directa, que no intentara recuperarme dentro de un mes con cenas y mensajes de madrugada, que no me escribiera te echo de menos cuando se le hiciera cuesta arriba dormir sola, que no me regalara fotos antiguas de vacaciones como si eso arreglara algo, que si de verdad quería respeto lo demostrara respetando mi decisión. Dijo de acuerdo sin añadir nada. Saqué los móviles de la estantería y se los di sin mirar su pantalla. Ella se fue a la cocina a fregar el vaso que no había usado y yo me quedé un minuto más en la silla, respirando con calma, no para hacerme el fuerte sino para consolidar la decisión que acabábamos de tomar, que era dura, pero era clara. Esa noche dormí en la habitación pequeña para no hacer teatro de pareja delante de nadie y por la mañana mandé a Nuria un correo con el resumen del acuerdo y los horarios pactados, con la nota de que los dos estábamos conformes y que queríamos llegar a un auto de medida sin vista si era posible. Cuando los niños se despertaron, les dijimos juntos que mamá y papá iban a turnarse en la casa durante un tiempo porque necesitábamos organizarnos, que ellos no tenían culpa de nada y que sus rutinas seguirían iguales, que el viernes papá se quedaría con ellos una semana y que mamá estaría la siguiente, que los dos iríamos a las tutorías y a los partidos, y que cualquier duda nos la podían preguntar sin miedo. Nos abrazaron sin entender del todo y se fueron a lavarse los dientes. Laura me miró un segundo con los ojos rojos y yo asentí sin añadir palabras. Ya no quedaban discursos, quedaba cumplir lo acordado. Y eso, aunque me dejara un hueco en el pecho que iba a tardar en cerrarse, fue lo más parecido a la aceptación que podía ofrecer en ese momento. La mañana después de dejar claro que no pensaba seguir jugando a su teatro fue extraña. Laura no lloraba, no gritaba, tampoco intentaba convencerme. Simplemente se movía por la casa como si estuviéramos en una pausa rara antes de que alguien dijera acción otra vez. Yo ya había tomado mi decisión, pero quería que lo oyera de mi boca, sin mensajes, sin cartas, sin terceros. Quería que entendiera que no era un arrebato, que lo había pensado y que lo iba a cumplir. Preparé café, lo dejé sobre la mesa y esperé a que bajara. Tardó, como si retrasar ese momento le fuera a cambiar algo. Cuando apareció, llevaba esa bata gris que solía ponerse los domingos y que ahora me resultaba ajena. Tenemos que hablar, le dije, sin rodeos. Ella se sentó frente a mí, cruzó los brazos y soltó un dime como quien se enfrenta a un examen que sabe que va a suspender. No hay marcha atrás. Vamos a separarnos. No es solo por lo que hiciste, que ya es bastante, sino porque después de verlo claro, me doy cuenta de que no quiero seguir compartiendo nada contigo. No hay confianza, y sin eso no hay nada. Laura respiró hondo, como si intentara mantener la calma para no darme la razón. Estás exagerando. No voy a decir que estuvo bien, pero fue un error y ya. No pienso tirar todo por la borda por un momento que no significa nada. El problema es que para ti no significa nada, para mí lo significa todo. Me engañaste, me mentiste y lo hiciste en mi cara. Y no es solo la infidelidad, es como te he visto estos días, más preocupada por cubrirte que por reparar algo. Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que yo hablara así, con esa frialdad. Durante años había evitado los conflictos, pero ahora me salía fácil, como si hubiera estado guardando este tono para un momento como este. ¿Y los niños?, preguntó, como si eso pudiera frenarme. Los niños estarán bien si somos claros con ellos y no los metemos en nuestras peleas. Lo que no estaría bien es que crezcan viendo una relación que ya no existe. La conversación siguió un rato más, pero ya no había nada que negociar. Acordamos que ella se quedaría en el piso hasta que encontrara otro sitio y que yo me iría mientras tanto.
No quería seguir durmiendo a 3 metros de alguien que había decidido dejar de respetarme mucho antes de que yo me enterara. Salí con una maleta y un par de bolsas, dejando atrás la casa que habíamos montado juntos. No sentí nostalgia, solo una sensación rara de ligereza mezclada con un cansancio profundo. Esa noche dormí en el sofá de mi hermano y, por primera vez en semanas, descansé sin soñar con escenas que no quería ver. En los días siguientes, entre abogados, papeles y cuentas por dividir, empecé a notar que la rabia se iba transformando en otra cosa. No era perdón, pero sí una aceptación de que lo que teníamos ya estaba muerto desde antes de descubrirlo. La traición había sido la última prueba. Me costó admitirlo, pero en el fondo, dejarla ir era también dejar ir una parte de mí que se había quedado atrapada en una relación que llevaba tiempo vacía. Una tarde, antes de firmar los papeles, nos vimos para hablar de los detalles finales. Ya no había tensión ni gritos, solo 2 personas cerrando un capítulo. Nunca quise que acabara así, dijo ella, mirándome fijo. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Y si algo voy a sacar en claro de esto es que no pienso volver a ignorar las señales para evitar una conversación incómoda. Prefiero una verdad a tiempo que una mentira bien decorada. Nos dimos la mano, sin abrazos, sin besos. Salí de allí con la sensación de que, por fin, la historia estaba cerrada. No había victoria ni derrota, solo el final que tocaba. Y aunque me esperaba un camino largo para reorganizar mi vida, sabía que lo haría sin mirar atrás.